Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y especialmente en lo que respecta a una de nuestras parejas favoritas de la televisión turca. Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y vamos a hablar sobre esas preocupaciones que al parecer Kerem ha estado sintiendo. Prepárense porque la verdad, o al menos lo que sabemos hasta ahora, está a punto de salir a la luz. Si son fans de Kerem y Hande o simplemente les encanta estar al día con las últimas noticias de celebridades, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en todo este asunto, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Créanme, tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Ahora, vayamos directo al grano. El título de hoy, Kerem Bürsin preocupado por Hande, la verdad sale a la luz, puede sonar un poco alarmante y ciertamente ha generado muchas especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para aquellos que han estado siguiendo de cerca la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, sabrán que su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones. Ambos son figuras públicas de gran relevancia, y cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, es escrutado con lupa por sus seguidores. Y precisamente es esa atención constante la que a veces puede generar situaciones de las que se habla mucho, y quizás, de las que se distorsiona la información. Las noticias que han circulado en las últimas semanas sugieren que Kerem Bürsin ha estado mostrando cierto nivel de preocupación por Hande Erçel. ¿A qué se debe esta preocupación? ¿Hay algo que esté sucediendo en la vida de Hande que esté afectando a Kerem? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, la información no siempre es clara y directa. Hay rumores, hay interpretaciones, y hay datos que provienen de fuentes más o menos fiables. Nuestro objetivo hoy es intentar armar el rompecabezas, basándonos en lo que se ha dicho, en lo que se ha visto, y en lo que podemos deducir con un poco de análisis. Uno de los puntos centrales de esta historia gira en torno a la intensa agenda de trabajo de Hande Erçel. Como saben, Hande es una actriz increíblemente talentosa y demandada. Constantemente está involucrada en proyectos ambiciosos, ya sean series de televisión, películas o campañas publicitarias importantes. Su carrera ha despegado de manera impresionante, y es lógico que tenga que dedicarle mucho tiempo y energía. Sin embargo, esta dedicación, por muy positiva que sea para su carrera, también puede tener un impacto en su vida personal, y por supuesto en su relación. Se ha especulado que Kerem, siendo una persona que valora mucho a Hande y que está muy involucrado en su bienestar, podría estar preocupado por el nivel de estrés y la carga de trabajo que Hande está manejando. Imaginen la situación desde la perspectiva de Kerem. Él ve a Hande, a quien evidentemente quiere mucho, trabajando incansablemente, viajando, cumpliendo horarios extenuantes. Es natural que como pareja, o como alguien que se preocupa por el otro, surja la inquietud de si está descansando lo suficiente, si se está cuidando, si está logrando mantener un equilibrio saludable entre su vida profesional y personal. Las publicaciones en redes sociales de ambos, o la falta de ellas en ciertos momentos, también han sido objeto de análisis. A veces, cuando las parejas de famosos se vuelven un poco más reservadas en sus publicaciones conjuntas, los rumores de problemas o tensiones no tardan en aparecer. En este caso, no es que hayan desaparecido por completo, pero sí ha habido momentos en los que la actividad conjunta o las demostraciones públicas de afecto han sido menos frecuentes de lo que algunos fans esperaban. Esto, combinado con las noticias sobre la apretada agenda de Hande, ha alimentado la idea de que Kerem podría estar preocupado. Otro aspecto que se ha mencionado es la presión mediática que ambos, y especialmente Hande por su éxito reciente, están experimentando. Ser una figura pública tan admirada y seguida significa estar constantemente expuesto. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública, es analizada al detalle. Esta presión puede ser agotadora, y es posible que Kerem, dada su propia experiencia en el mundo del espectáculo, sea consciente de lo difícil que puede ser gestionarla. Quizás su preocupación se centre en proteger a Hande de esa presión, en asegurarse de que se sienta apoyada y segura en medio de todo ese escrutinio. Es importante recordar que Kerem Bürsin no es ajeno a las cámaras. Él también ha pasado por momentos de alta exposición mediática y entiende las complejidades y los desafíos que conlleva. Por lo tanto, su preocupación por Hande podría derivar de una empatía genuina,
y de un deseo de protegerla de los aspectos menos positivos de la fama. Podría estar preocupado por cómo la presión constante podría afectarla emocionalmente o físicamente, y por eso está prestando especial atención a su bienestar. Las fuentes cercanas que suelen citar los medios de comunicación, aunque a veces sean un poco vagas, también han contribuido a esta narrativa. Se dice que amigos o allegados a la pareja han observado a Kerem más atento de lo habitual, haciendo preguntas sobre cómo está Hande, o sugiriendo descansos o actividades más relajadas. Estas son señales que, interpretadas de cierta manera, apuntan hacia una preocupación real y activa por parte de Kerem. No podemos olvidar que la relación entre Kerem y Hande ha sido una de las más queridas por el público. Desde que trabajaron juntos en Senkalkam, la química entre ellos fue innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla para convertirse en una relación real. Los fanáticos se encariñaron con su dinámica, con la forma en que se apoyaban mutuamente, y verlos juntos era una fuente de alegría para muchos. Por eso cualquier indicio de dificultad o preocupación en su relación genera inmediatamente interés y, a veces, ansiedad entre sus seguidores. Ahora, ¿qué significa la verdad sale a la luz? En este contexto, no estamos hablando de un escándalo o de una revelación escandalosa. Más bien, se trata de desentrañar la naturaleza de esta supuesta preocupación. ¿Es una preocupación pasajera por el ritmo de trabajo de Hande? ¿Es una preocupación más profunda por la presión mediática? ¿O es simplemente una señal de una relación sana y atenta, donde ambos se preocupan genuinamente por el bienestar del otro? Las interpretaciones varían. Algunos sugieren que Kerem podría estar preocupado por la salud de Hande, especialmente si su agenda es tan intensa que podría llevarla al agotamiento. Otros creen que su preocupación es más bien sobre cómo el foco constante de los medios podría estar afectando su intimidad o su vida personal. Y hay quienes lo ven simplemente como una muestra de amor y cuidado, lo cual, en una relación, es algo muy positivo. Lo que sí parece ser cierto es que esta preocupación no es necesariamente algo negativo. En muchas ocasiones, la preocupación en una relación es un reflejo de un vínculo fuerte y de un compromiso mutuo. Si Kerem está preocupado por Hande, es porque le importa. Y si Hande está trabajando duro y cumpliendo sus metas, es porque es una profesional dedicada. El desafío, como para cualquier pareja, es encontrar el equilibrio y asegurarse de que ambos se sientan apoyados y comprendidos. Además, es fundamental considerar el contexto de la industria del entretenimiento. Es un mundo muy exigente donde las carreras pueden ser efímeras y la presión es constante. Es natural que dentro de este entorno, las parejas que comparten esta experiencia busquen protegerse mutuamente. Si Kerem está siendo particularmente atento con Hande en este momento, podría ser una respuesta a las demandas de su profesión y una forma de asegurarse de que ambos mantengan su bienestar. También es posible que haya habido algún comentario o alguna declaración de Hande que haya llevado a Kerem a sentirse más preocupado. A veces un comentario casual sobre sentirse cansada, o sobre la dificultad de compaginar todo, puede ser suficiente para que una pareja atenta se ponga en alerta. Sin tener acceso directo a sus conversaciones privadas, solo podemos especular basándonos en la información disponible. El hecho de que estas preocupaciones se hayan hecho públicas, aunque sea en forma de rumores, dice mucho sobre el nivel de interés que genera esta pareja. El público quiere verlos felices, quiere verlos exitosos y, por supuesto, quiere que estén bien. Por eso cualquier señal que sugiera lo contrario, o que indique que uno de ellos está pasando por un momento difícil, capta inmediatamente la atención. En resumen, la verdad, que sale a la luz parece ser que Kerem Bürsin está demostrando una preocupación genuina por Hande Erçel. Esta preocupación parece estar ligada a la intensa carga de trabajo de Hande, a la presión mediática que ambos enfrentan, y quizás a un deseo de Kerem de protegerla y apoyarla en medio de todo ello. No hay indicios de una crisis grave en su relación, sino más bien de un vínculo sólido donde la preocupación por el otro es una parte importante. Es una muestra de que, a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo una pareja que se cuida y se apoya mutuamente. Y ahora, llegamos a la parte en la que me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la preocupación de Kerem es justificada? ¿Han notado ustedes algún cambio en la dinámica de la pareja? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus aportaciones siempre reenriquecen nuestros vídeos.
Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les gustó la forma en que desglosamos este tema, por favor, no se olviden de dejar un asterisco me gusta. Es una pequeña acción para ustedes, pero significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.